Ferre Aracil. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador y al comité científico la posibilidad que nos ha brindado de presentar los resultados que llevamos a cabo en la unidad de trasplante hepático del Hospital Ramón y Cajal de aquí de Madrid. Y voy a presentar el trabajo titulado «El actual sistema de priorización es ventajoso para los pacientes cirróticos con carcinoma hepatocelular en lista de espera de trasplante hepático». A modo de introducción, como bien sabemos, el hepatocarcinoma constituye una de las principales complicaciones de la cirrosis hepática y puede aparecer hasta en 1 de cada 3 pacientes a lo largo de la evolución de su enfermedad. Es, de todos los cánceres, el quinto más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer, solo superado por el cáncer de pulmón. Y además, ya sabemos desde el trabajo publicado en el 96 por Massaferro que en un grupo seleccionado de pacientes, aquellos tumores dentro de los famosos criterios de Milán, pues se pueden beneficiar a estos pacientes de un trasplante hepático como un tratamiento curativo definitivo de su enfermedad. Sin embargo, tenemos un problema con el hepatocarcinoma y el trasplante hepático, y es que las políticas de priorización basadas en el MEL, que es el sistema que utilizamos habitualmente, como bien sabemos, son válidas fundamentalmente para los pacientes con insuficiencia hepática, con cirrosis descompensada, ya que el hepatocarcinoma es la principal excepción a la priorización basada en el sistema MEL. Además, esta realidad se ve agravada por el hecho de que el hepatocarcinoma progresivamente va siendo una indicación creciente de inclusión en lista de espera de trasplante hepático, en parte gracias a la abrumadora eficacia, por ejemplo, de los tratamientos antivirales de acción directa que acabamos de ver en la charla que me ha precedido. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos de la Red Española de Trasplante Hepático, en la cual se puede ver cómo a lo largo de las sucesivas cohortes de pacientes trasplantados, en verde, el hepatocarcinoma es ya cada vez más una de las causas más frecuentes de indicación de trasplante hepático, si no lo va a ser ya la causa más frecuente de todas dentro de muy poco. Las guías de práctica clínica tampoco nos dicen cómo tenemos que priorizar a estos pacientes que están en lista de espera. Por ejemplo, la guía europea, la de la ISEL, dice que se tienen que añadir puntos al MEL calculado, al MEL bioquímico de laboratorio, para dar prioridad a los pacientes con hepatocarcinoma, y que estos puntos tienen que tener en cuenta el tamaño del tumor, el número de nódulos, la alfa-fetoproteína, el tiempo en lista de espera e incluso la respuesta a los tratamientos de downstaging o los tratamientos locorregionales. Pero que estos puntos tienen que estandarizarse en cada país y en cada unidad, sin dar más información ni una pauta de cómo priorizar a los pacientes. El último documento de consenso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático tampoco aporta mucho más, es decir, nos dice que se tiene que asignar un MEL que favorezca la equidad entre pacientes con hepatocarcinoma y sin él, pero que textualmente no es posible establecer una puntuación correcta en todas las situaciones, y que dada la dificultad para asignar estos puntos, se recomienda en cada grupo comparar periódicamente la incidencia de salida de lista, de dropout, entre pacientes con hepatocarcinoma y sin él. Es por este motivo por el que nos planteamos realizar este trabajo con el objetivo de analizar las diferencias en la supervivencia en lista de espera entre pacientes con y sin hepatocarcinoma, para valorar si la política de priorización era idónea, la que estábamos utilizando en los pacientes con hepatocarcinoma. Como objetivos secundarios analizamos otras variables de la dinámica en lista de espera entre ambos grupos. Realizamos un estudio observacional analítico de cohorte retrospectiva que incluyó todos los pacientes en lista de espera de trasplante hepático en el Hospital Universitario Ramón y Cajal desde noviembre de 2012 hasta enero de 2016. Se excluyeron los pacientes trasplantados por fallo hepático fulminante, pues evidentemente por las características especiales del trasplante en esta situación. Se recogieron variables demográficas y clínicas de los pacientes y de su evolución en lista de espera, que son las que se recogen aquí. ¿Cuál fue la política de priorización que seguíamos en nuestra unidad durante el tiempo del estudio? Pues a todos los pacientes con hepatocarcinoma se les asignaba 18 puntos de MEL a la entrada en lista de espera, salvo a los pacientes con alto riesgo de exclusión, sobre todo por alto volumen tumoral, es decir, un único nódulo mayor de 4,5 centímetros o hepatocarcinoma multinodular con alguno de los nódulos mayor de 2,7. A estos pacientes se les asignaba de 22 a 24 puntos. Además, la priorización se daba con 2 puntos adicionales cada 3 meses en lista de espera. El análisis estadístico, se utilizaron los test habituales para el contraste de hipótesis y el análisis fue hecho con el software de Stata. Y a continuación voy a presentar los resultados. Durante todo el tiempo de estudio se incluyeron en lista de espera 175 pacientes. Los pacientes con hepatocarcinoma supusieron el 37% de las indicaciones. Esto supone un aumento del 10% respecto a nuestra cohorte previa de pacientes incluidos en lista de espera, lo que está en concordancia con los datos que hemos visto a nivel nacional. Un 5% de los pacientes por fallo hepático agudo, que se excluyeron para análisis posteriores, y el restante por insuficiencia hepática.
Aquí tenemos la etiología de la hepatopatía en ambos grupos. Como podemos ver y como sabemos, predominó el virus de la hepatitis C con un mayor porcentaje en los pacientes con hepatocarcinoma. Vemos ahí un 64% versus 41%. Y en segundo lugar, la principal etiología fue la hepatopatía alcohólica. Aquí tenemos las características demográficas basales de ambos grupos. Los pacientes con hepatocarcinoma tuvieron significativamente mayor edad, 57 versus 53 años. Hubo una proporción mayor al 70% de hombres en ambos grupos. Vemos que en hepatocarcinoma 81 versus 72 en no hepatocarcinoma. Los pacientes tuvieron una tendencia al sobrepeso con un índice de masa corporal de 26, si bien este dato puede estar sesgado porque probablemente muchos de estos pacientes tenían ascitis y no podría ser una medida fiable. El porcentaje de hepatitis B fue prácticamente el doble de los pacientes con hepatocarcinoma, sin embargo no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas, probablemente debido al escaso número de eventos en ambos grupos. La hepatitis C sí que fue significativamente más frecuente en los pacientes con hepatocarcinoma, el VIH similar, igual que el porcentaje de citomegalovirus. También es destacable que los pacientes con hepatocarcinoma presentaron significativamente mayor proporción de grupo sanguíneo A frente al resto de grupos sanguíneos. Aquí tenemos los outcomes en ambos grupos. Como vemos, la mortalidad fue de un 27% en el grupo de insuficiencia hepática versus un 20% en el grupo de hepatocarcinoma. Aquí tenemos la variable de objetivo principal. Los pacientes con hepatocarcinoma presentaron significativamente mejor supervivencia en lista de espera. Podemos ver, además, que en los pacientes con insuficiencia hepática la mortalidad se concentra al principio, desde la inclusión en lista de espera, mientras que los pacientes con hepatocarcinoma tienden a caer de lista conforme la enfermedad oncológica progresa, pero meses después de la inclusión. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Aquí tenemos algunas de las variables secundarias que voy a presentar a continuación, algunas de otras variables de la dinámica en lista de espera. Esta es la comparación de la puntuación MEL al trasplante. Vemos que para llegar al trasplante los pacientes con insuficiencia hepática requirieron MELs más altos que los pacientes con hepatocarcinoma, 24 versus 21 de mediana. Aquí les muestro el delta MEL, es decir, la diferencia entre el MEL con el que el paciente se trasplanta menos el MEL con el que el paciente entra en lista. Fue significativamente mayor en los pacientes con hepatocarcinoma, como es evidente, porque los vamos priorizando cada 3 meses. Fue de 3 versus 0 de mediana. Y los días en lista de espera también estuvieron significativamente más tiempo, más del doble de días en lista de espera, los pacientes con hepatocarcinoma versus los pacientes con insuficiencia hepática, 143 versus 67. Aquí analizamos los pacientes que finalmente llegaron al trasplante. Hasta el tiempo que disponíamos de observación analizamos las diferencias en la función de supervivencia entre ambos grupos y no hubo, después del trasplante, diferencias estadísticamente significativas. Entonces, a modo de resumen de los datos que les acabo de presentar, el hepatocarcinoma es una indicación creciente de trasplante hepático, suponiendo en la actualidad más de un tercio de los pacientes en lista. Los pacientes con hepatocarcinoma fueron significativamente de mayor edad y con mayor prevalencia de virus C y del grupo sanguíneo A. Con el sistema actual de priorización, los pacientes con hepatocarcinoma presentaron significativamente mejor supervivencia en lista. Los pacientes con hepatocarcinoma fueron trasplantados con una menor puntuación MEL, pero, sin embargo, tuvieron un mayor delta MEL mientras estaban en lista. Y los pacientes con hepatocarcinoma tuvieron de mediana más del doble de días en lista de espera que los pacientes con insuficiencia hepática, no existiendo diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad post-trasplante. Por lo tanto, a la vista de estos resultados, podemos concluir que el sistema actual de priorización de los pacientes con hepatocarcinoma en lista de espera de trasplante hepático perjudica a los pacientes incluidos por insuficiencia hepática y que, por tanto, es necesario un sistema de priorización justo y equitativo para todos los pacientes que tenemos incluidos en nuestra lista de espera. Muchas gracias por su atención.